Hubo un tiempo en el que el cielo parecía cerrado, no porque no hubiera estrellas, sino porque ninguna parecía responder. Las oraciones subían, pero no volvían. Las palabras salían del corazón, pero regresaban como eco vacío. Y en medio de ese silencio, un hombre se preguntaba si Dios seguía escuchando o si, en algún punto del camino, había decidido guardar silencio. No era un hombre malo, no era perfecto, pero tampoco indiferente. Había creído, había confiado, había agradecido incluso en tiempos difíciles. Pero ahora algo era distinto. No había consuelo inmediato, no había señales claras, no había respuestas rápidas. Solo días largos, noches pesadas y una pregunta que se repetía como martillo. ¿Por qué callas, Dios? El silencio de Dios no es fácil de soportar. Duele más que una respuesta dura, más que una corrección directa, porque en el silencio la mente imagina, el corazón se inquieta y el alma comienza a dudar. Dudar no solo de Dios, sino de uno mismo, de la fe, del camino, de las decisiones tomadas. Así se sintió Job cuando lo perdió todo. No perdió solo bienes o salud, perdió sentido, perdió la lógica del mundo que conocía. Había sido justo, había sido fiel, había hecho lo correcto, y aún así el dolor llegó sin pedir permiso. Y Dios guardó silencio. Job gritó, reclamó, preguntó. No fue castigado por hacerlo. Dios no le dijo que callara, porque la fe verdadera no es callar el dolor, es llevarlo delante de Dios sin máscaras. Job no fingió fortaleza, no disimuló su angustia, y aún así Dios no respondió de inmediato. El silencio de Dios no significa ausencia, significa profundidad. Hay silencios que no son abandono, sino preparación, como el silencio de una semilla bajo la tierra. Nadie la ve, nadie la escucha, pero algo está ocurriendo. La raíz se está formando antes de que el fruto aparezca. El problema es que vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas. Queremos soluciones inmediatas, alivio instantáneo, señales claras. Pero Dios trabaja con procesos, no con prisas, con transformación, no con atajos. Aquel hombre comenzó a entender algo con el paso del tiempo, que muchas de las cosas que más lo habían cambiado en la vida no llegaron con ruido sino con silencio, que las decisiones más profundas no nacieron de respuestas claras, sino de noches largas, que su fe más auténtica no se formó cuando todo iba bien, sino cuando no entendía nada. Jesús mismo conoció el silencio. En la cruz clamó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No fue una falta de fe, fue la expresión más humana del dolor. Incluso el Hijo conoció lo que se siente cuando el cielo parece no responder. Pero el silencio no fue el final, nunca lo es. 3 días después, el sepulcro quedó vacío, y el silencio se convirtió en victoria. Hay silencios que preceden la resurrección. Dios no siempre explica lo que hace, pero siempre sabe lo que hace. No siempre responde como esperamos, pero siempre actúa a favor de quienes confían. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces queremos que hable cuando aún no estamos listos para escuchar. El silencio de Dios revela lo que realmente hay en el corazón. Cuando no hay milagros visibles, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando no hay señales extraordinarias, lo único que queda es la fe desnuda. Y ahí, sin adornos, sin promesas fáciles, se descubre si la fe era por conveniencia o por amor. El hombre comenzó a orar distinto. Ya no pedía respuestas, pedía fortaleza. Ya no exigía explicaciones, pedía presencia. Ya no reclamaba señales, pedía paz. Y en ese cambio algo empezó a transformarse. Dios no rompió el silencio con una voz audible, lo rompió con descanso, con una paz que no dependía de circunstancias, con una certeza interna que no necesitaba pruebas externas. A veces Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar sin condiciones, para que dejemos de amar solo sus bendiciones y aprendamos a amar su presencia, para que dejemos de buscarlo solo cuando necesitamos algo y aprendamos a caminar con Él incluso cuando no entendemos nada. El silencio de Dios no es castigo, es invitación. Invitación a madurar, a profundizar, a soltar el control, a aceptar que no todo en la vida tendrá explicación, pero todo puede tener propósito. Hay personas que abandonan la fe porque Dios no respondió como querían, y hay otras que la fortalecen porque aún sin respuestas deciden quedarse, no porque entienden, sino porque confían. Y confiar cuando no hay respuestas es una de las formas más puras de fe. Aquel hombre no recibió todas las respuestas que buscaba, pero recibió algo más valioso,
una fe que ya no dependía de circunstancias, una relación con Dios más profunda, más honesta, más real. Comprendió que Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre calma el corazón que se aferra a Él, que no siempre quita el dolor, pero nunca quita su presencia, que no siempre habla como esperamos, pero siempre escucha. Y si hoy sientes que Dios guarda silencio, no asumas que te ha dejado. Tal vez está trabajando en lo que aún no puedes ver. Tal vez está formando raíces antes de mostrar frutos. Tal vez el silencio no es el final del mensaje, sino el inicio de algo más grande. Dios sigue ahí, incluso cuando calla, especialmente cuando calla.